Estás en una fiesta. El ambiente está cargado con esa mezcla familiar de perfumes caros, risas que suben de tono y el tintineo rítmico de los hielos chocando contra el cristal. Es el sonido de la normalidad social, una coreografía que todos conocemos de memoria. De repente alguien se acerca, te ofrece una copa con un gesto generoso y tú, con una sonrisa tranquila y sin un ápice de duda, respondes: no, gracias, yo no bebo. En ese preciso microsegundo algo ocurre. El aire parece espesarse. Se abre una grieta invisible en la realidad compartida del grupo. Algunos te miran con una mezcla de confusión y sospecha, como si acabaras de romper una regla sagrada de un juego que todos aceptaron jugar sin cuestionar. Otros, sin embargo, te observan con una envidia silenciosa, preguntándose internamente de dónde sacas la fuerza para estar ahí, totalmente presente, sin necesidad de una armadura líquida que te proteja de la vulnerabilidad. Pero lo que casi nadie entiende en esa habitación es que esa decisión no es un simple hábito de salud, ni una promesa de año nuevo, ni mucho menos una casualidad estadística. Esa negativa es la punta del iceberg de una arquitectura emocional fascinante. Es el reflejo de cómo te vinculas con el mundo, con los demás, y sobre todo, de cómo has aprendido a gestionarte a ti mismo cuando las luces brillan más fuerte y las máscaras sociales empiezan a apretar. Hoy vamos a explorar un territorio que pocos se atreven a analizar desde la ciencia: la psicología profunda detrás de la sobriedad consciente. Y para hacerlo, vamos a utilizar la brújula de una de las mentes más brillantes de la psicología del siglo XX, Mary Ainsworth. A través de sus ojos descubriremos que tu relación con el alcohol, o la falta de ella, no nace en la barra de un bar, ni en una elección de dieta, sino en los cimientos más antiguos de tu psique, en tu estilo de apego. Si alguna vez has sentido esa presión invisible por encajar, o si ya eres parte de ese grupo que ha decidido vivir la vida sin filtros químicos, quiero que hagamos un pacto de comunidad en este momento. Haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. Al hacerlo, no solo apoyas este análisis, sino que envías una señal al algoritmo y a ti mismo, la de que valoras la conciencia sobre la anestesia emocional. Y antes de entrar en materia, déjame una sola palabra en los comentarios. ¿Cómo te define la gente cuando dices que no bebes? ¿Es raro, sano, valiente? Quiero leer esas etiquetas mientras desgranamos la ciencia detrás de ellas. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir te dará una ventaja competitiva a nivel emocional que pocos poseen. Pero para entender el poder de tu no, primero debemos entender por qué a la sociedad le duele tanto escucharlo. ¿Por qué tu sobriedad parece ser un espejo que refleja las inseguridades de los demás? Esta incomodidad colectiva ante quien decide no beber es lo que en psicología social podríamos llamar la anomalía social. Vivimos en una cultura donde el alcohol no es solo una bebida, es un prerequisito para la pertenencia, un ritual de paso que se repite cada fin de semana. Cuando alguien rompe ese patrón, involuntariamente está cuestionando el mecanismo de defensa de todos los demás. La presión de grupo no es solo algo que sucede en los pasillos de la escuela secundaria. En la adultez se disfraza de sofisticación, de buen humor o de la simple necesidad de relajarse después de una semana dura. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos tratando de relajar? La mayoría de las personas utiliza el alcohol como un lubricante social, una herramienta para reducir la fricción entre su yo real, ese que tiene miedos y dudas, y su yo social, ese que quiere ser admirado. El que no bebe, por el contrario, ha decidido que esa fricción es aceptable, o mejor aún, ha aprendido a eliminarla desde dentro. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Es el consumo de alcohol una elección libre o es una muleta emocional que hemos aceptado como normal? Para responder esto, debemos viajar atrás en el tiempo, lejos de las luces de la discoteca,
hacia los laboratorios silenciosos donde se descubrió cómo aprendemos a sentirnos seguros en un mundo que, a menudo, nos resulta amenazante. Entramos ahora en el terreno de Mary Ainsworth, una psicóloga canadiense-estadounidense que cambió para siempre nuestra comprensión de las relaciones humanas. En la década de 1970, trabajando sobre las bases sentadas por John Bowlby, Ainsworth desarrolló un experimento revolucionario llamado la situación extraña. El diseño era simple, pero devastadoramente revelador. Se observaba cómo los niños pequeños reaccionaban ante una serie de episodios de estrés moderado, que incluían la entrada de un extraño en la habitación, la salida del cuidador principal y el posterior reencuentro. Lo que Ainsworth descubrió fue que la forma en que el niño se vinculaba con su figura de apego predecía cómo exploraría el mundo y cómo manejaría el miedo. Identificó 3 estilos principales de apego que hoy sabemos que no desaparecen con la infancia, sino que se cristalizan en nuestra personalidad adulta. El apego seguro define a quienes sienten que tienen una base interna sólida. El apego ansioso ambivalente, a quienes necesitan validación externa constante para calmar su sistema de alerta. Y el apego evitativo, a quienes prefieren la distancia emocional como escudo protector. Estos estilos dictan cómo nos enfrentamos a la situación extraña de la vida moderna. Y sí, eso incluye cómo nos comportamos cuando nos ofrecen un brindis. Si lo analizamos con detenimiento, una fiesta, una cena de negocios o cualquier evento social masivo es la versión adulta de la situación extraña de Ainsworth. Es un entorno lleno de estímulos, de personas que no conocemos del todo y de la presión implícita de ser interesantes. Para muchas personas, este entorno activa un sistema de alerta emocional heredado de la infancia. El alcohol se convierte entonces en lo que podríamos llamar el cuidador sustituto. Es la sustancia que les da esa falsa sensación de seguridad, esa calidez química que les permite bajar la guardia. Pero el no bebedor consciente suele ser alguien que ha desarrollado una arquitectura de apego seguro. Estas personas no necesitan que un agente externo les susurre al oído que todo está bien. Poseen una autonomía emocional que les permite navegar la marea social sin perder el centro. La base segura de la que hablaba Ainsworth no está en una botella, sino en su capacidad para estar a solas con sus pensamientos y sentirse cómodos en su propia piel, incluso bajo la mirada de los demás. Cuando profundizamos en el perfil del no bebedor bajo la lente del apego seguro, descubrimos una capacidad envidiable: la autorregulación. La regulación emocional es la habilidad de manejar nuestras sensaciones internas, el miedo, la euforia, la timidez, sin recurrir a distracciones o anestésicos. Alguien con una base segura se siente cómodo siendo vulnerable. No le asusta el silencio en una conversación, ni siente la urgencia de rellenar los huecos emocionales con la desinhibición que provoca el alcohol. De hecho, para el no bebedor seguro, la sobriedad no es una privación, sino su mayor herramienta de conexión auténtica. Mary Ainsworth valoraba la sensibilidad y la disponibilidad emocional como los pilares de un vínculo sano. El no bebedor es alguien que elige estar disponible para sí mismo y para el otro, viendo la realidad tal cual es, sin los filtros que distorsionan el encuentro humano. Esta es una forma de libertad que la mayoría confunde con aburrimiento, pero que en realidad es la máxima expresión de control personal. Por el contrario, el bebedor por inseguridad suele reflejar lo que Ainsworth describió como el apego ansioso. Estas personas sienten una necesidad voraz de pertenencia y un miedo paralizante al rechazo. Para ellos, el alcohol funciona como una máscara que oculta sus supuestas deficiencias. Beben para ser la mejor versión de sí mismos, o al menos la versión que creen que los demás aceptarán. Es un ciclo trágico de dependencia emocional. Creen que necesitan el alcohol para ser sociables, pero el alcohol en realidad les impide desarrollar habilidades sociales reales y profundas.
Al final de la noche, el bebedor ansioso se enfrenta a la resaca moral, ese sentimiento de culpa que nace no de lo que hizo, sino de saber que su carisma fue prestado por una sustancia. El no bebedor ha roto este ciclo. Ha entendido que la verdadera pertenencia no nace de ser igual a la masa, sino de tener la seguridad necesaria para ser diferente y, aún así, permanecer presente. También debemos hablar del apego evitativo en este contexto. Para algunas personas, el alcohol es una herramienta de distanciamiento. Beben para no tener que lidiar con la intensidad de sus propias emociones o para evitar una intimidad real con su pareja o amigos. Por otro lado, también existe el no bebedor evitativo, alguien que rechaza el alcohol no por salud, sino por una necesidad obsesiva de control y un miedo profundo a mostrar cualquier tipo de debilidad o vulnerabilidad. Mary Ainsworth observó que el evitativo construye muros. En el caso de la sobriedad, debemos distinguir entre quien no bebe porque es libre y quien no bebe porque tiene miedo a su propia sombra. Sin embargo, el camino que estamos trazando hoy es el de la sobriedad desde la seguridad. La verdadera maestría emocional no es la que prohíbe por temor al descontrol, sino la que elige la claridad porque confía plenamente en su capacidad de procesar la vida, con los ojos bien abiertos. Para alcanzar esta soberanía emocional, es necesario realizar un trabajo de introspección profunda para transicionar hacia un estilo de apego más seguro. Esto implica lo que los psicólogos llaman rematernar nuestra propia ansiedad. La próxima vez que estés en un entorno social y sientas ese impulso familiar de buscar una copa para calmar los nervios, haz una pausa. Identifica qué parte de ti tiene miedo. ¿Es el niño que teme no ser lo suficientemente gracioso? ¿Es la parte de ti que teme la soledad en medio de la multitud? Al reconocer estas emociones y darles un espacio sin juzgarlas, empiezas a construir esa base segura interna. La sobriedad consciente te otorga una posición privilegiada. Te conviertes en el antropólogo de tu propio entorno. Puedes observar los rituales, las dinámicas de poder y las conexiones humanas desde una posición de claridad absoluta. Ese es el verdadero retorno de inversión de la sobriedad. La capacidad de tomar decisiones basadas en valores, no en impulsos reactivos. Los beneficios de esta claridad cognitiva se acumulan con el tiempo como el interés compuesto. No se trata solo de despertarte sin dolor de cabeza. Se trata de la construcción de un carácter resiliente. Cada vez que navegas una situación difícil, una pérdida o un momento de euforia sin recurrir al alcohol, estás enviando un mensaje poderoso a tu sistema nervioso. Soy capaz de manejar esto por mí mismo. Esta autoconfianza se filtra en todas las áreas de tu vida. Te vuelves más asertivo en el trabajo, más presente en tus relaciones amorosas y más consciente de tus propias necesidades físicas y mentales. El no bebedor no es alguien que se queda fuera de la fiesta de la vida. Es alguien que ha decidido ser el anfitrión de su propia existencia, manteniendo las llaves de su mente en su propio bolsillo. En conclusión, tu decisión de no beber no es una casualidad ni un detalle menor en tu biografía. Es una declaración de independencia emocional en un mundo que intenta convencerte de que necesitas algo externo para ser feliz o para encajar. Es el resultado de una psique que, consciente o inconscientemente, aspira al ideal del desarrollo humano que Mary Ainsworth nos legó. La seguridad basada en el autoconocimiento. Elegir no beber es, en última instancia, elegir un vínculo inquebrantable contigo mismo. Es decidir que tu paz mental es demasiado valiosa como para ser negociada por una hora de desinhibición química. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si estas palabras han resonado contigo, te invito a que compartas este video con alguien que esté recorriendo este mismo camino de conciencia. Recuerda siempre, tu no ante la presión social es el sí más grande que puedes darle a tu propia libertad y a tu futuro. Tu conciencia es tu mayor superpoder.
Nos vemos en la próxima exploración de la mente humana.